Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Gracias a todos por su sintonía y gracias por su apoyo y comentarios. Nos anima siempre a seguir hablando de resiliencia organizacional y de los temas afines. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Apple y también nos pueden seguir en Instagram, Frecuencia Resiliencia, y nuestras páginas frecuenciaresiliencia.com y frecuenciaresiliencia.live. Yo soy Timothée Graziani, acá de Resilienter, y les deseo una calurosa bienvenida en Frecuencia Resiliencia. Para animar este podcast, conmigo tengo a mis queridos amigos y colegas Félix Rodríguez, acá el asesor, y Pedro Contreras, acá la voz. ¿Cómo están, chicos? Excelente. Hola a ti, Pedro, un placer. Qué bueno escucharles. Bien. Hola, equipo, de verdad que súper contento nuevamente de compartir este espacio tan acogedor con ustedes otra vez. Qué bueno. Vernos o hablar, pero aquí estamos. Gracias, Félix, gracias, Pedro, bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un invitado especial, señores, Juan Manuel Gil, actual director España de F24. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast dedicado a la resiliencia organizacional y operacional. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues al contrario, agradecido de ser invitado, de participar en este podcast que tanto seguimiento tiene. Encantado de estar con estas personalidades de gestión de crisis, resiliencia, perfectos comunicadores bien conocidos, como sois todos vosotros. Así que muy honrado, todo muy bien. Aquí en un día soleado en Madrid y esperando a ver qué tal se desarrolla esto. Excelente, gracias, Juan Manuel. Bueno, justamente te iba a preguntar dónde tú estabas, porque para los que no lo conocen, yo conocí Juan Manuel quizá en 2013 o 2014, y yo lo veía siempre en un país diferente cada vez que estábamos hablando. Entonces, gracias por ubicarte geográficamente, Juan Manuel. Entonces, para aquellos que aún no te conocen, te voy a pedir, por favor, presentarte, contarnos un poco sobre tu carrera y cuánto tiempo llevas en F24. Mira, yo soy un ingeniero de telecomunicaciones que por azares de la vida participé durante muchos años en proyectos de temas muy diversos. Tuve la fortuna de estar en temas de aeroespacial, por ejemplo, en temas de defensa, guerra electrónica, en temas de aeronáutica, en temas de televisión digital, los desarrollos, los primeros albores de la televisión digital, de la radio digital, de muchas áreas. Que por uno de esos giros de la vida cambié de empresa y me postulé como director fundador de la oficina española de esta compañía, F24, hace ya 18 años. Y desde entonces mi trabajo ha sido aplicar mis conocimientos de comunicaciones a la gestión de crisis, la gestión de la continuidad. Principalmente al principio fue gestión de la continuidad y ahí entra una parte que me sirvió mucho para aprender, que es todo el sentido común que se pone en continuidad, aplicarlo a la gestión de los recursos humanos, es decir, a movilizar y a coordinar equipos para gestión de incidentes y crisis, ¿no? Y eso fue el arranque que yo tuve y desde entonces pues he ido desarrollando y aprendiendo de la mano vuestra, entre otros, pero de la práctica también, cómo trabajar o cómo mejorar para que el impacto de estos eventos, que son muchas veces inevitables, los podamos controlar mejor. Ya. Oye, pero yo no sabía que tú tenías esa experiencia en la parte comunicaciones, así. Es completo. Deberías mencionarlo más cuando tú das tus speech adicionales. Es una parte divertida, pero muy larga. Realmente he tenido la fortuna de estar en muchos terrenos bien curiosos, desde temas de fabricación de misiles o de análisis de resistencia a cargas electrostáticas,
a temas súper interesantes de radio digital para equipamiento militar, temas de medición de los aviones, por ejemplo, o los buses de comunicación electrónicos dentro de ellos. Toqué tantas cosas que cada día era fascinante, en el sentido que siempre estabas en un campo nuevo aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y una de las cosas más bonitas fue, por ejemplo, televisión digital. Un campo totalmente nuevo, hace 25 o 30 años, la radio digital, las primeras pruebas de televisión digital, y fue algo muy, muy interesante. Bueno, yo he tenido la oportunidad de compartir con Juan en persona y la verdad que es una enciclopedia andante. De verdad que es un tremendo privilegio. Gracias, Pedro. No, excelente. Óyeme, tremendo. Mira, Juan, y hablando de todo un poco, yo conozco bien ahora toda esta experiencia y la herramienta F24, pero para esos que no la conocen o los que quisieran profundizar, háblanos un poco de la empresa como tal y cómo esta ayuda a todo ese enfoque de resiliencia. Mira, la historia de F24 es muy curiosa porque es un poco lo que me llamó a mí la atención, ¿no? En un momento determinado, en el año 2000, cuando nadie hablaba de software como servicio, un ingeniero y un inversor se ponen de acuerdo en Alemania y desarrollan un producto que había sido solicitado por una refinería química, en concreto de la firma British Petroleum. Y resulta que esta empresa dice, mira, cuando tengo una emergencia es una locura localizar a la gente. Paréntesis. Hoy para muchas empresas, 25 años después, sigue siendo una locura. Algunos lo reconocen, otros no, pero cierro el paréntesis. Entonces, se hizo como software, como servicio, la primera central masiva de comunicaciones que tuvo F24, capaz de hacer centenares de llamadas a la vez, enviar SMS, correos, que era lo que en aquel momento se podía hacer, y faxes. Sorprendentemente, muchas emergencias se notificaban, sobre todo autoridades, vía fax. Era lo establecido. Así que ahí fue el arranque. A mí me atrajo mucho el proyecto y desde entonces la empresa ha evolucionado de preocuparse del alertamiento hacia preocuparse del manejo. Y durante muchos años hemos ido viendo cómo desarrollábamos herramientas que redundaran en un mayor control de la situación. Ya no solo movilizar y disparar a los equipos que se tenían que poner en marcha, siempre de una manera segura, es decir, no vale con disparar un mensaje y si lo recibiste bien, si no, no me vale, sino implementar mecanismos de verificación bidireccionales, secuencias de escalamiento a suplentes o a equipos alternativos si no se alcanzaba el suficiente personal necesario, siempre con estrategias de ese estilo, ¿no? Pero llegó un momento en que el manejo de crisis es tan o más importante que el arranque inicial, porque si uno se queda ciego durante N minutos que están pasando cosas y no tiene visibilidad y no controla esa situación, pues pierde la capacidad de ágilmente reaccionar a las diferentes errores que se van produciendo o incertidumbres o problemas adicionales, etcétera, que es lo mismo que hacemos en los ejercicios con los inyectores, ¿no? Pues identificamos esa necesidad, pero en los últimos años hemos visto que todo eso se queda todavía insuficiente y la demanda de las empresas empresas o organismos públicos más avanzados nos llevan a tener una visión holística, integral, diríamos, de lo que es el proceso de la resiliencia, es decir, a ver la gestión de riesgos, a identificar cuál es el alcance, a ver la continuidad de negocio, a identificar cuál es el alcance y a identificar cómo desarrollar, y nosotros lo hagamos así, la capacidad de gestión de crisis dentro de las organizaciones. Esa capacidad, ese desarrollo es el motor actual que nos ha llevado a extender las capacidades de nuestra compañía, no solo a lo típico de gestión de riesgos o continuidad de negocio y de gestión de crisis, sino
a incorporar también elementos de inteligencia predictiva o inteligencia reactiva que identifiquen claramente cuáles son las vulnerabilidades posibles que se pueden desarrollar o las fallas que ya se dieron, y reaccionar lo más automatizadamente posible para siempre buscar el mínimo impacto económico dentro de la empresa o el mínimo impacto a las personas. Y esto hace que amplifiquemos mucho el foco en muchas áreas y podamos abordar temas pues como la prevención del daño por desastres naturales como huracanes, interrupciones de funcionamiento de aeropuertos, etcétera, o la interconexión con sistemas que monitorean ciberamenazas, ¿no? Desde un extremo al otro, toda la gama de colores, ¿no? Excelente, o sea, súper completo. Yo que conozco la herramienta, bueno, a ese nivel de tecnicismo, sé que aporta mucho. Y recordando eso, Juan, que tú nos comentas, recuerdo que nos vimos en el Congreso de Resiliencia LATAM 2024, aquí, excelente evento este, por cierto, aquí en Santo Domingo, y recuerdo que también tocaste muchos temas en resiliencia, obviamente muy alineado no solamente a la herramienta, sino a toda tu experiencia. Pero entonces, ¿cómo tal vez, más que Juan, F24, como ADN corporativo, institucional, cómo la resiliencia organizacional se integra con ese enfoque de gestión de crisis? Comentaste algo, pero tal vez, ¿cómo tú nos muestras esa sinergia que hay entre ese enfoque de resiliencia organizacional y la gestión de crisis como tal? Yo creo que recientemente hubo un webinar sobre eso, ¿verdad, Juan Manuel? Es correcto, hicimos... Está surgiendo mucho debate y muy interesante sobre cómo manejar la resiliencia de la organización desde muchos puntos de vista, pero particularmente el de preparación interna. Obviamente todo el mundo tiene presente estrategias que pueden hacer a su empresa más resistente a los impactos. Lo que todo el mundo olvida, o la mayor parte, y sobre todo muy a nivel directivo de los ejecutivos, altos ejecutivos de las organizaciones, olvidan que la toma de decisión a la hora de implementar medidas en temas de resiliencia, vamos a hablar más concretamente, en el tema de prevención de riesgos o de exposición a riesgos, implica siempre asumir un cierto riesgo. Eso que otras veces se ha llamado apetito de riesgo, se menosprecia muchas veces, pero todo el mundo sabe que está ahí porque nadie puede invertir el 100% de lo que necesita en mitigar todos los riesgos. Y cuando eso no se acepta, sucede como consecuencia que las empresas no aceptan y por tanto rechazan cualquier cosa que vaya orientada a la resolución del riesgo ese que es cuando se vaya a materializar. Todo lo más aceptan en algunos casos protegerse con pólizas de seguro o con otras herramientas financieras, pero no se preparan las estructuras o se rechaza en muchos casos el prepararse esas estructuras para responder adecuadamente a estos incidentes. Y ahí empieza una primera parte de negación que hay que combatir, ¿no? Y para nuestro enfoque, aceptar esa existencia de riesgo residual, que es el que se nos puede materializar y es el que puede definir la situación de crisis, empieza con la aceptación de que hace falta desarrollar una cultura de gestión de crisis dentro de la organización. O sea, es decir, por un lado tengo mi análisis de riesgos y mis medidas que tomo de manera preventiva o que preveo para la reacción, pero eso me permite manejar el riesgo controlable o los incidentes previsibles. Pero precisamente Contribución de Negocio nos habla de los incidentes que no son previsibles. Y como incidentes no previsibles de alto impacto, me resulta complicado anticiparme a ellos y puedo tomar medidas contra diferentes impactos posibles, pero sabemos que los cisnes negros y las situaciones que se van a producir
que sean verdaderamente de crisis, en la mayoría de los casos una de las características es que me va a sobrepasar. No voy a poder manejarlo con la capacidad que tengo. Entonces, ¿cómo desarrollo esa capacidad de gestión de crisis y me preparo para algo a lo que no estoy suficientemente acostumbrado o no puedo anticipar o que sé que me va a sorprender y que no voy a tener recursos, ¿no? Y sobre eso precisamente hice el seminario con la idea de transmitirle a las personas que no hay magia. Es decir, uno no se puede preparar contra todas las cosas, pero sí puede mejorar la preparación articulando entrenamientos que permitan de manera coordinada, dirigida, estructurada, entrenar diferentes capacidades para que eso se convierta, no digamos en rutinario la respuesta a ese tipo de cosas, pero que integremos o embebamos dentro de nuestra cultura y nuestra capacidad de la organización cómo es correcto reaccionar a ciertos escenarios, y que esa misma entrenamiento en un juego controlado de solapes de posibles impactos eduque a las personas y a los directivos en la manera correcta de improvisar lo mínimo en la dirección correcta. Uno de los ciclos que todo el mundo habla en gestión de crisis, de evaluación, planificación e implementación los ciclos virtuosos de plan, do, check out, ¿no? Pues el típico ciclo. En realidad un directivo no puede improvisar lo que planifica o cómo va a reaccionar, sino que eso tiene que estar perfectamente alineado con los principios, con las políticas, con las capacidades reales de su organización, con los procedimientos definidos, para que eso vaya en la dirección correcta. No puedes improvisar en una dirección que va contraria a la estrategia de la compañía, en otras palabras, ¿no? Entonces, todo eso, crear esa conciencia, crear esa capacidad, es la idea que nosotros tenemos de resiliencia. Es decir, preparar a la gente para que el equipo directivo tenga la capacidad de decisión, se vayan a descansar cuando tomen sus decisiones, y que el equipo que tiene que realizar, el equipo operativo que tiene que actuar, o el equipo táctico que tiene que desarrollar esa estrategia que se ha definido por la dirección, se ponga a trabajar y nos devuelva unos resultados que, de nuevo, el equipo directivo puede tomar decisiones sobre ellos, ¿no? Entonces, entrenar esa capacidad, ver eso no solamente como gestión de crisis, riesgos, continuidad, como cosas separadas, sino incluirlo con capacidades de inteligencia y formar un todo integrado. Eso no son piezas separadas, sino son piezas que unidas dan la capacidad de resiliencia. Juan, súper interesante lo que mencionas, y me imagino que en ese mismo tenor, en tantos años de experiencia y tanta diversidad de clientes, a ustedes les ha tocado vivir de todo. Entonces, en ese mismo ámbito, te pregunto, ¿tú pudieras compartirnos, tienes alguna lección valiosa que puedan compartirnos? Es decir, una lección en la que F24 haya aprendido de ese proceso de gestionar crisis en diferentes industrias. ¿Alguna lección valiosa? La verdad es que el problema que tenemos es que muchas veces no podemos hablar de cosas que conocemos por secreto profesional, ¿no? Okay. Hay muchas lecciones valiosas. De hecho, el desarrollo de nuestra compañía en estos años se puede decir que empezó porque alguien vio una manera de hacer las cosas, pero en estos 25 años hemos estado escuchando lo que otros opinaban sobre lo que nosotros hacíamos para irlo corrigiendo. Cada vez que en nuestra empresa, cada 2 meses o así, producimos una nueva release del producto, estamos incorporando la experiencia de los clientes. Lo que no funciona, lo quitamos. Lo que funciona, lo desarrollamos, lo amplificamos, nos asesoramos en eso. Hemos tenido que vivir circunstancias, y una de las que me ha tocado a mí más directamente fue Bataclan, el atentado famoso en París, donde parte de nuestra organización tuvo que reaccionar, pero vivimos en primera persona cómo muchas empresas, incluso teniendo la herramienta, no habían sido conscientes
o no habían incluido ese riesgo dentro de su manejo de riesgos y habían tenido que improvisar una respuesta hasta el punto que incluso algunas de esas empresas que se vieron afectadas por el atentado de París nos llegaron a contactar horas o minutos después del atentado solicitando ayuda para hacer cargas masivas de datos para notificar a empleados. Uno tiene que tener claro si, por ejemplo, en ese caso, la protección de sus empleados forma parte de su política o no, y si forma parte, hacerlo antes. No llegar el momento y, uy, ¿qué tenemos por ahí que podamos usar? El qué tenemos por ahí que podamos usar lo están haciendo todas las empresas todos los días para ahorrarse gastos. Están obviando la necesidad hasta el momento en que se produce el fallo. En el momento en que se produce el fallo, a correr. Y eso suele traer errores y problemas. No es lo más adecuado. En el lado positivo, por ejemplo, otra experiencia que me tocó vivir en primera persona, el avión, quien dice el avionazo, de Germanwings, ¿no?, que se estrelló. Aquel piloto con sus problemas psicológicos que tiró a tierra el avión desató dentro de nuestra organización una enorme ola de comunicaciones entre muchas compañías, no solo del sector aeronáutico, sino también por fuera de ello. Y particularmente me llamó mucho la atención la manera, que eso también lo vi, por ejemplo, en ataques de ciber con el WannaCry, la manera de coordinarse de los equipos. El WannaCry es un buen ejemplo que ahora mencionaré más en detalle, pero en el caso de Germanwings, la aerolínea montó inmediatamente los equipos de respuesta, movilizó a todo el personal, los que tenían que responder en primer lugar, los que son de atención a víctimas y familiares, los que tienen que organizar las salas, los que tienen que preparar las comunicaciones de prensa. Vimos hervir el sistema de gente que ya habían planeado dar una buena respuesta en contraposición a Bataclan, ¿no? Pero no solo eso, el aeropuerto de despegue fue también, o era cliente y sigue siendo cliente nuestro. Cómo estructuró la respuesta rápidamente porque estaba en los planes, estaba bien organizado. La compañía madre de Germanwings, que en este caso era Lufthansa, exactamente la misma respuesta. O Protección Civil en Cataluña, que era una de las partes interesadas, de la misma manera. Cuando uno ve cómo las cosas están bien orquestadas, lo que ocurre es que a mí nadie me molestó. A mí nadie me dijo, ayúdame con... Al contrario que en Bataclan. Entonces, la preparación es esencial. El haber previsto los escenarios con la suficiente flexibilidad, haber entrenado situaciones. Nadie tiene previsto que alguien vaya a tirar un avión abajo, pero lo tienes previsto posibles impactos. Bueno, pues eso te ayuda a organizar una buena respuesta y redundó en que nadie habló mal reputacionalmente de aquel incidente. Obviamente hubo muchos cuestionamientos sobre la política de análisis de salud de los pilotos y tal, cómo se pudo escapar. Bien, un fallo lo tiene cualquiera, pero al final si tú has manejado bien la situación con víctimas, con medios de comunicación, con tu estructura interna, nadie dijo que te retrasaras en la sala, pues está claro, ¿no? El impacto se convierte o se puede convertir en algo positivo que puedas usar frente a tus competidores, frente a tus clientes como no como un beneficio, porque nadie se quiere beneficiar de una situación así, pero no como un perjuicio, ¿eh? Entonces, claro. Es curioso. Claro. Iba a decir la otra, el WannaCry. El WannaCry fue también otro gran ejemplo, porque por todo el mundo, en todos lados, la gente piensa, por ejemplo, nosotros usamos WhatsApp, por ejemplo, y es uno de los casos habituales de estas cosas. Con WannaCry, en segundos, diferentes compañías que tenían data centers en lugares remotos, donde aquí se descubrió de día, en América era de noche. Pues montar en segundos simplemente una llamada de conferencia instantánea donde el teléfono te suena, incluso si lo tienes en silencio, a base de machacarte con llamadas hasta que respondes o que sale tu alterno, hizo que mucha gente que se fue afectada por el WannaCry y que llegó a salir en televisión reportó
un impacto nulo o casi nulo, por la rapidez en la respuesta. La capacidad de coordinarse ágilmente, unida a las capacidades de movilización, no se valora suficientemente la capacidad de coordinarse. Se cree que un mensaje por una red social o por un Teams o puede llegar a movilizar o a despertar a un equipo en el medio de la noche. Eso no va a pasar. Entonces la diferencia es fundamental en el tener yo el control de a quién conecto en esa llamada, y si alguien no está disponible, que automáticamente se conecte su alterno, a tener un sistema que si se despierta y atiende la conferencia, pues bien, si no, mañana por la mañana. Entonces hay cosas que siguen llamando la atención 25 años después, ¿no? Que parece que seguimos en algunas empresas viendo a la gente con máquina de escribir cuando todo el mundo ya va con portátiles, ¿no? Claro. A mí siempre hay dos funcionalidades que siempre me llamaron mucho la atención. Es el hecho, por ejemplo, de enviar ese texto masivo en un momento de un evento que te dice, ok, tú estás bien o no, y tú le das una respuesta, que eso me parece tan obvio y que nadie tiene. Exacto. Es como que hay que decir las cosas, nadie tiene eso. Como que yo no sé quién en la República Dominicana tiene eso, pero yo pienso que es como tú le puedes contar en los dedos de una mano. Eso es lo que yo creo yo. Pero feliz si me enseñan el contrario, pero yo pienso que es así. Y yo no lo digo porque es República Dominicana. Yo pienso que es muy generalizado. Es bastante general, sí. De situación. No es cultural. No es cultural. Cultural. Y hay otra funcionalidad que a mí me encanta, es así, es cuando tú tomas la llamada y directamente tú entras en la conferencia. Eso para mí es lo máximo, porque no es que tú envías una solicitud a alguien para que se conecte o etcétera, es tú recibes la llamada y directamente tú te conectas. Sí, pues ahora lo hemos mejorado incluso con videoconferencia. Tú no necesitas instalar ninguna aplicación y puedes entrar en una videoconferencia instantáneamente. Ya. Entonces sí, eso me gusta mucho. Hablando de gestión de crisis de forma general, Pedro, ¿nos podría dar unos tips ahí? Porque para los que no lo saben, Pedro dio ¿cuándo fue? En octubre, recientemente sí. una conferencia allá en DRJ en español en Colombia sobre ese tema justamente. Entonces, cuéntanos, Pedro. Mira, yo pienso que siempre he llevado la voz cantante con el tema de que estar preparados, como decimos siempre, no es suficiente. Normalmente las empresas pasa que entienden que tienen todo tipo de preparación y siempre viene un escenario nuevo para el cual no estabas preparado. Yo soy más de pensar que la empresa o la persona que va a poder recuperarse más rápido es quien tenga una mayor capacidad de adaptarse al problema y recuperarse, quien sea más resiliente. Por eso la combinación de la preparación y de saber ser resiliente. Es por eso que mis dos tips que puedo compartir y que más se resaltan están enfocados en uno, la constante práctica por el factor humano. Me explico. Un niño de 4 años tú le estás enseñando a que se coma su comida solo, con el tenedor, con una cuchara. Tú tienes que estar encima para que constantemente hacerlo repetitivo y se vaya adaptando y aprenda a hacerlo solo. Hoy en día tú como adulto, para tú llevarte el tenedor a la boca, tú no piensas, tú simplemente lo haces porque te sale. Tu cerebro consciente y tu cerebro inconsciente se coordinan. Lo mismo pasa con la constante práctica. La constante práctica de todo tipo de escenarios, las simulaciones, es lo que te hace constantemente ver lo que puede pasar, pensar en diferentes situaciones y desarrollar tu capacidad personal de adaptación. La constante repetición de la práctica y los ejercicios. Para mí es una lección, es un tip valioso. Y el segundo va muy de la mano con esto y es el tema de tener en cuenta la importancia del factor humano en cuanto al tema de mantener la calma. Suele pasar que ante crisis reales, ya sean
donde haya violencia o no, la histeria es un elemento presente y hace que el ser humano se bloquee, se nuble totalmente y se olvidan los protocolos, se olvidan los pasos y comienzan a llamar al de crisis, al de continuidad. Mira, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y muchas veces también, y aquí me puedo boicotear lo que decía, pero puede pasar que lo que hemos practicado muchas veces se olvide, porque esa parte humana de la histeria, los nervios que se apoderan de nosotros, pueden ser mucho mayores. Entonces yo creo que toca a nosotros como expertos en temas de manejo de crisis ir haciendo consciente a la persona de que esas son cosas que pueden pasar y que necesitan estar en pleno control de su mente, de su entorno y de lo que yo le llamo el equilibrio vida y trabajo. Si tú no tienes tu entorno externo, lo que puede provocar a ti una crisis personal, si no lo tienes controlado, automáticamente eso se desequilibra. Vas a tener una crisis personal que te va a impedir de salir adelante con la crisis diríamos profesional, o la crisis que se presenta en la empresa. Entonces, por eso es bastante importante tú hacer tu autoevaluación, cuáles son tus factores de riesgos, evaluar qué tan en control los puedes tener, y esa tranquilidad que te va a dar el tener tu mundo, tu parte personal en equilibrio, puede hacer que esa histeria que nos nubla en el momento de crisis sea mucho menor, sea mucho más manejable y estemos mucho más lúcidos para cuando se presenta el momento de la crisis. Y claro, experiencia vivida. Vamos, dando cátedra. Buenísimo, Pedro, muy bien. Hablando de adaptación, me gustó mucho el comentario de Pedro al respecto. Vamos a ver cómo ves el papel de la tecnología en la mejora de la resiliencia organizacional. Por ejemplo, la pregunta adicional, tú sabes, podría ser, ¿cómo ustedes ven el uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo eso ayuda a la organización a volverse más resiliente? Y en su caso, si F24, ¿cómo considera el uso, la utilización, la incorporación ya, o quizás ya lo integraron, no lo sé, de la inteligencia artificial en su solución? La verdad es que te voy a robar, o voy a hacer referencia a una presentación que tuve el gusto de ver en tu congreso hace 2 años, de este doctor, se me ha olvidado el nombre, si me acuerdo ahora lo digo, que nos contó cómo muchas empresas ven la tecnología como hierros. Y decía, si tú le hablas a alguien de ciberseguridad, dice, ¿qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que poner? Es como intentar protegerse con un muro, un castillo, y lo contó con muchísima gracia. La verdad, en el congreso me gustó muchísimo aquella presentación. Hay muchas empresas que ven la tecnología como una herramienta que adquiero como para protegerme, pero no incorpora la cultura de la resiliencia dentro de la organización, la cultura de la gestión de crisis, la cultura de prevención. Entonces, al final, esas empresas creen que están protegidas, pero no lo están, ¿no? Y se demuestra fácilmente. Decía Pedro muy bien, hay que prepararse para la reacción, y eso requiere la práctica. La tecnología tiene que ser una herramienta que facilite la comunicación, que facilite quitar tiempo innecesario en gestiones, dado que hoy en día en segundos transmitimos una información de un punto a otro del planeta, pues que me quite de mi cabeza las preocupaciones de aquello que es rutinario, aquello que es repetitivo, que no me aporta valor tener una persona llamando a personas para que se conecten a una conferencia, y eso no me da valor. Que no me aporta valor que mis empleados pierdan tiempo en llamar a otros empleados, no me aporta valor. Lo que me aporta valor es tener una buena estructura que responda rápidamente, a usar esa tecnología para que de manera automatizada
tenga en pocos segundos a mi equipo armado y listo para responder. Y practicar lo que decía Pedro, practicar para no tener que improvisar, para que el consciente e inconsciente se confundan y las personas de manera automatizada. Eso es súper bueno. Estamos, de otra manera, eliminando el factor humano. Entonces, en ese punto, el tema de inteligencia artificial viene a jugar diferentes papeles. Yo tengo mi corazón partido, que decía Alejandro Sanz, con respecto a la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial es evidentemente una gran herramienta. En el mundo en el que nos movemos de gestión de crisis hay muchos secretos, por tanto los temas de la inteligencia artificial tienen que estar muy, muy bien controlados para que no se comparta información sensible. Si expones a través de inteligencia artificial información que puede hacerte vulnerable, no vamos en buen camino. Entonces las aplicaciones de la inteligencia artificial van a estar mucho en aplicación de cómo mejorar los procesos internos, eliminando ineficiencias o facilitando actividades que pueden ser automatizables claramente, en la guía a los humanos en cuanto a cómo es la mejor manera de conducir una situación para llegar a un objetivo, de manera que la interfaz se convierta en lo menos complejo posible y todo lo contrario, tú te aproximes y digas, quiero hacer una notificación rápida a estas personas por esta tecnología y quiero obtener sus resultados que son estos concretos, y que eso se resuelva, se construya y te devuelva un valor rápidamente, ¿no? Que eso se embeba dentro de tu flujo de información y que sirva como elemento de análisis para estoy o no cumpliendo con mis objetivos de recuperación, estoy incumpliendo frente a mis superintendencias o contralorías, tenga yo ese control. La inteligencia artificial va a ir jugando mucho papel en este terreno a medida que vayamos identificando esos usos prácticos restringidos para no provocar exposición de información innecesaria. Claro, lo que dices también es que al final la tecnología tú la puedes utilizar a su máximo potencial si tú estás estructurado, si tú tienes eso en tu organización, porque sin eso, pues al final la herramienta no te va a servir, o muy poco. Tu inversión no tendrá sentido. Es lo que yo entiendo. Estoy muy de acuerdo. No puedes pensar que esto va a ser una navaja MacGyver, ¿no? Que te va a resolver todo, ¿no? Esto no es una navaja suiza. Eso puede servir para el común de los mortales, para que mi hija le haga una consulta y le diga, si trabajo 3 días por semana, 5 días al mes y los libro los jueves y los viernes, ¿cuánto me sale el cómputo de horas dentro de una semana? Y ella construir esa fórmula le va a costar 20 minutos y sin embargo la inteligencia artificial te lo da, ¿no? Pero no sabes con qué alimentación se ha nutrido esa inteligencia, no sabes si la recomendación que te va a hacer de uso es correcta o no. En gestión de crisis, ponerte en manos de una cosa que no controlas cuál ha sido los factores que han llevado. Imagínate que te da una respuesta desalineada con la estrategia de tu compañía. O sea, puedes tener un verdadero conflicto interno, ¿no? Totalmente, hay que ser bastante cauteloso. Juan, y fíjate que en todo lo que hemos venido hablando, todo el rato que tenemos hablando, de manera indirecta y quizás sin programarlo, hemos venido hablando de la sinergia entre lo humano y las herramientas, lo humano y las herramientas, y hemos ido resaltando la importancia de cada uno. Eso me hace pensar en lo siguiente, que desde tu punto de vista y tu experiencia, el liderazgo, ¿qué cualidades consideras que debe tener? ¿Cuáles son las cualidades esenciales que debe tener un líder durante una crisis y cómo se pueden desarrollar? Te lo pregunto porque es bien sabido que te ha tocado lidiar con muchas y también ser la fuente de apoyo desde la empresa, desde la herramienta que proveen a otros para el manejo de esas crisis. Entonces, desde tu experiencia,
¿Cuáles son esas cualidades esenciales que un líder debe tener durante una gestión de crisis y cómo se pueden desarrollar? Sí, yo en esto, fíjate que no soy un experto. O sea, tengo experiencias, pero no soy un experto. Yo creo que hay gente que ha teorizado y ha trabajado sobre esto y que yo no soy un estudioso sobre el factor humano o las características intrínsecas del líder. He leído mucho sobre ello, pero no me he enfocado en eso. Sí que he visto, y a nivel anecdótico, cómo en muchas organizaciones la gente más líder en gestión de crisis son gente muy sencilla. Son gente muy abierta. Son gente que escucha con mucha atención. Son gente que tiene unos equipos súper potentes. Como decía, no sé si de Steve Jobs, tenía a su alrededor gente mejor que él. No necesariamente mejor coordinando, pero sí mejor en un terreno, mejor en otro terreno. Gente de la que se podía fiar. Gente con la que podía hablar de tú a tú y que podía escuchar sus consejos. Pues yo lo que he visto es mucha humildad. Y cuanto más me muevo en el mundo la gente que está en continuidad de negocio, en gestión de crisis en general, lo que veo son gente abierta, tolerante, integradora, siempre con una mano tendida a los demás para incluso empresas de su competencia, como ya sabéis, con la idea de compartir aquello que funciona, aprender de lo que no funciona y que se rodean de gente igualmente valiosa como mínimo que ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, ¿no? Porque aparte de eso tú puedes hablar de las capacidades que tiene que desarrollar y todas esas cosas, ¿no? Pero en el factor humano, desde mi punto de vista, de las cosas más importantes es esa sencillez. O sea, a mí me hace sentir siempre confortable porque me va a escuchar, aunque yo sea un proveedor, por si aprende algo de mí. Eso es muy grande. Todo el que conoce bien, por ejemplo, áreas de tecnología, a veces que son muy agresivas, etcétera, en el mundo de gestión de crisis y de continuidad no se da, o yo no lo encuentro, y me parece que es algo muy reseñable. Excelente. Yo creo que yo comparto esas opiniones y creo que la parte de liderazgo, incluso cuando se tiene asociado a un tema de crisis, va muy de la mano del propio desarrollo profesional del personal. O sea, esa persona con esas limitantes en potencializar sus capacidades es muy relevante. Eso es que continuamente el mensaje es capacitaciones, desarrollo, probar, porque es lo que permite la madurez. Y creo que va muy de la mano con lo que estamos viendo. Y tal vez ahí, hablando de cultura organizacional y esa importancia que tienen todos estos procesos, ahí, Juan, tal vez, ¿qué tan importante es este tema de desarrollo cultural en los temas de resiliencia de cara a la preparación y respuesta a crisis? O sea, ¿cómo impacta, cómo se vincula ese desarrollo de la cultura? Vamos a ponerlo de cara a nivel corporativo, a nivel organizacional, con el tema de la preparación y poder dar una respuesta a una crisis. Fíjate que el tema de la cultura es algo que, por ejemplo, en mi empresa siempre nos ha preocupado mucho. Cuando uno entra en la oficina de nuestro corporativo en Alemania, el primer cartel o el primer póster que uno encuentra en la pared es la cultura se come a la estrategia a la hora del almuerzo. Y eso lo vemos todos los días. Todas las empresas, el ejemplo más claro, yo siempre lo cuento en muchas. Todas las empresas tienen una política de seguridad de la información que incumplen desde el momento en que promueven herramientas que no han sido contratadas por la compañía para el uso de comunicación entre los empleados. Ya desde ese punto estás destrozando tu propia cultura de recomendaciones, se está cargando la estrategia de seguridad de la información. En ese punto, claro, ¿cómo trabajas la cultura? O tienes gente muy comprometida
o te tienen que venir con el palo. Literalmente, el palo está ocurriendo en muchas partes del mundo. Y hablo del cumplimiento que tantos hablamos, ¿no? Y bueno, hasta dónde llego, que me piden y cómo hasta ahí me paro y no sigo más, lo que está llevando, por ejemplo, a que para generar la cultura adecuada conduzca a que se cumpla la estrategia de resiliencia. Por ejemplo, en Europa está pasando en el sector financiero con DORA o en sector tecnológico. Todas las empresas tecnológicas a partir de un cierto nivel se ven obligadas a cumplir con una normativa europea que se llama NIS2. Bueno, tanto la una como la otra, que yo les llamo normas de tercera generación, por clasificarlas en aquellas que al principio te hacían recomendaciones, la segunda generación eran normas que ya te pedían evidencias, y la tercera es no me creo tus evidencias, demuéstramelo, y sé lo más independiente del factor humano, demuéstrame que tienes la capacidad y la tecnología que responda a esa capacidad de resiliencia. Bueno, pues las normas DORA y NIS2 claramente van en la dirección de evitar eso del cumplimiento, sino que tengo que demostrar de manera eficiente que soy capaz de notificar a todas las partes interesadas cuando me ocurre un incidente, por ejemplo, de ciberseguridad, rápidamente y cumplirlo. Y tengo que tener la tecnología que lo respalde. Y la tecnología tiene que estar dimensionada al tamaño de mi organización. Y tengo que tener la capacidad de respuesta adecuada y proporcional al tipo de incidente. Y no me cuentes películas de que has hecho un ejercicio y que cuando todo el mundo estaba avisado tardaste media hora o 3/4 de hora. No. Ese tiempo te lleva al incumplimiento, sí o no. Y demuéstrame que eres capaz de reproducirlo. Y que eso no es factor humano dependiente, que se va a funcionar siempre. Entonces, en el momento en que le pones ese punto de presión sobre las organizaciones, estás obligando al cambio cultural. Y se está dando, es un fenómeno que se está dando, que las empresas están cada vez más en entornos más desarrollados, viéndose obligadas a interesarse por estos temas y a preparar una respuesta adecuada que obligue a ese cambio cultural. Y viene muchas veces obligado por la normativa. Es lo que hablábamos antes. Si mira uno las grandes empresas o las grandes corporaciones, el porcentaje de las que tienen una preparación adecuada es mínimo. Y son las grandes. ¿Qué vamos a pensar de las pequeñas? Entonces, la capacidad que te hace que tu empresa acabe sobreviviendo o no a un incidente va a tener un factor diferenciador, esta capacidad que tengas de desarrollar esta cultura de gestión de crisis, de resiliencia organizacional, ¿no? Es algo fundamental. Y yo lo viví en primera persona, uno de los ejemplos recién incorporado a esta compañía, una empresa que murió tras un accidente, en este caso era una empresa de aviación, tras un accidente catastrófico aquí en Madrid, pese a que tenía la idea de estructurar la resiliencia y la respuesta y la gestión de crisis, la tenía dentro de las obligaciones, no había implementado culturalmente los mecanismos para que eso se diera y se materializara, con lo cual había una resistencia interna, claro, en el caso que me afectaba era al manejo de comunicaciones. Se produjo el accidente, la empresa reconoce su carencia, incorpora herramienta, pero su empresa en 2 años desaparece, tal y como nos han explicado toda la vida los libros de continuidad de negocio. Desgraciadamente... Caso de escuela. Caso de escuela. La empresa se llama Spanair, o sea, es conocida. Y un accidente aéreo lo tienen muchas aerolíneas, ¿no? Pero caso de escuela. Yo lo viví hasta el punto que nos dejó un pequeño cantidad de dinero a deber porque quebró totalmente, o sea, no pudo pagarnos. Pero no puedes implementar las herramientas después del golpe, tienes que estar preparándote antes, ¿no? Y a veces la normativa es fundamental,
ya no vale con el cumplimiento. O sea, en aquel momento la normativa era más laxa, les exigía ciertas cosas, pero ellos cumplían. Ahora, no, NIS 2, DORA y otras normativas que van apareciendo, ya digo, yo las llamo de tercera generación, no he visto académicamente que nadie lo haga así, pero para mí es una estructura mental que tengo, orienta claramente a que no me fío de ti. O sea, esto tienes que demostrarlo, tienes que tener la capacidad o no cumple. Eso es un interesante esa parte, porque obviamente no es tan obvio. La prueba, utilizamos mucho esa expresión de cumplir y mentir, el cumplimiento, en unas charlas o en las conversaciones. Y es un caso muy general. En muchas organizaciones, desafortunadamente, es así. Entonces, ese tipo de normas que cambia el acercamiento y la gestión de esos temas, bueno, pues va a retar el statu quo. Entonces, yo lo veo bien. Y respecto al tema de cultura, muchas veces yo repetía en mis charlas al final que la última línea de defensa de las organizaciones es el ser humano. Entonces la noción de cultura es bastante clave dentro de la preparación, dentro de la respuesta, dentro de la transformación, ¿no? Luego cuando ocurren ese tipo de cambio a largo plazo. Entonces realmente es algo como que es indispensable establecer y desarrollar para volverse resiliente. Es verdad, es algo tan obvio que uno lo ve en miles de escenarios. O sea, si piensas incluso en el terreno militar, si no estás en guerra, el soldado se relaja y el que te va a atacar, pues se encuentra al soldado relajadamente haciendo su guardia o su vigilancia tranquilamente y lo tiene fácil. Claro. Y eso pasa en las empresas todos los días con todos los temas. O sea, el hecho, por ejemplo, en mi empresa, el tema de la seguridad de la información es crítico y no es solamente las veces que la gente nos intenta atacar, sino que en mi empresa cada X días me cuelan un correo electrónico que es un intento de phishing. Siempre estamos intentando encontrar al empleado que se despista para mantener la alerta. Ese ejemplo aplicado en el correo electrónico lo tenemos que llevar al resto de estructuras. ¿Cómo reaccionamos rápidamente? La gente no tiene la capacidad de reaccionar rápidamente a incidentes porque se relaja, porque olvida lo que ha aprendido. Entonces tienes que mantener ese espíritu alerta de esto puede ser, no puede ser, cómo reacciono, cuál es mi tal, y a lo mejor con pequeñas pruebas o test que estresen porciones de la empresa y digan, mira, solo es una prueba, queríamos saber si tenemos o no tenemos la capacidad de reacción, ¿no? Pues hay que hacer cosas de esas, hay que echarle un poquito de pimienta al trabajo diario para ver dónde escuece y dónde no escuece. Lo que decía ahorita, la constante práctica, el poner tensa a la gente, el sacarlo de su zona de confort, el ponerlo a pensar fuera de la caja. Definitivamente. Bueno, señores, hemos llegado al final de este episodio de Frecuencia Resiliencia. Hoy discutimos temas cruciales sobre resiliencia organizacional, la gestión de crisis y su digitalización, el uso de herramientas digitales para esta gestión. Les agradezco a todos, Pedro, Félix, por sus valiosos comentarios y por compartir su experiencia. Y un agradecimiento especial para ti, Juan Manuel, por tu tiempo, por compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia valiosa de tantos años. Así que, señores, nos vemos en nuestro próximo podcast con más sorpresas. Gracias por su sintonía y recuerden, siempre sean resilientes.